la injusticia, en el reino de la oscuridad. Y a veces nosotros minimizamos el sacrificio de Cristo y el poder redentor de nuestro Dios, diciendo simplemente que la sangre de Cristo nos limpia, pero nosotros seguimos haciendo las cosas que hacíamos en el reino de las tinieblas. No existe tal cosa. Cuando somos hijos de luz, tenemos que caminar como hijos de luz. Cuando sos redimido por la sangre del Cordero, lavado y transportado del reino de las tinieblas al reino de la luz, ahora tenés que vivir como un hijo de luz, como una hija de luz. Dios nos creó por amor de su nombre. Y esta es la verdad que nosotros aprendimos en este tiempo, que nos está revolucionando el corazón y queremos enseñar y queremos transmitir. El Salmo 23 es un salmo muy conocido acerca de que Jehová es nuestro pastor y que no nos va a faltar nada. Saben, hay muchísimas promesas profundas, pero hay una revelación poderosa. El verso 3 dice: Él confortará mi alma. ¿Cuántos de ustedes se sienten confortados por este tiempo de adoración que tuvimos? Digan amén o levanten la mano. Cada vez que entramos en la presencia del Rey, en la presencia manifiesta de este Rey, en el reino de la luz, Dios conforta nuestra alma. Todo lo que tiene que ver con adoración es dar. Todo lo que tiene que ver con adoración es dar. Cada vez que adoramos a Dios estamos dando. No se trata de que sea algo sencillo. Tiene que ver con sacrificio de parte de nosotros. No es un sacrificio para la vida eterna que hizo Cristo, es un sacrificio de alabanza, de renuncia, donde tenemos que morir a muchas cosas. David, un adorador tremendo, dijo: no voy a ofrecerte adoración que no me cueste nada, voy a darte adoración que cuesta, adoración que vale la pena. Ustedes saben que las cosas que no les cuestan no tienen valor. En el trabajo o en los estudios, cuando algo realmente es difícil, dificultoso, es porque tiene valor en la vida. Mantener una familia, tener un hogar, tener la unidad familiar, la fidelidad, la santidad, son cosas que cuestan de nosotros, porque tienen valor. Ahora, el Salmo 23:3 dice: confortará mi alma como nosotros nos sentimos ahora. Pero después dice: me guiará por sendas de justicia. Y esto es lo que Dios nos está hablando. Hay dos reinos. Está el reino de luz y de las tinieblas, el reino de la injusticia y el reino de la justicia. ¿Y qué es la justicia? ¿Qué son los actos de justicia? Bueno, cada uno de nosotros, yo estuve hace 3 semanas con Vanessa, una de mis hermanas en México, y había un muchacho que entró a la iglesia en donde estábamos. Yo no sabía que era nuevo, pero sabía que hacía poquito tiempo hacía poco tiempo que estaba viniendo, y era una reunión de jóvenes, así que mientras el Espíritu Santo estaba moviéndose, yo me acerqué, le dije como, bueno, me llamaba y empezamos a hablar. Y cuando empezamos a hablar, yo le empecé a hablar del amor de Jesús, y yo le pregunté: ¿hace cuánto que venís? Y me dijo: es la primera vez que yo vengo. Y yo le dije: bueno, ¿sabes por qué estás acá? Porque Dios te ama y Él te trajo a este lugar, no porque te invitó y estaba el amigo al lado, no porque te invitó, porque el Señor te trajo a este lugar. Ahora, ¿sabes qué? La Biblia dice que la paga del pecado, ¿qué es? Yo le dije que la paga del pecado, el pecado es todo lo que a Dios no le agrada, lo que no tiene que ver con su propósito en nuestra vida. Y yo le dije: ¿vos hiciste algo que a Dios no le agrada en tu vida? Sí, claro, me dijo. Yo también. Bueno, le dije: ahora tenés que morir, porque la Biblia dice que el que hace algo que va en contra de la ley de Dios tiene que pagar con su vida. Esa es la ley. La paga del pecado es muerte. Y le empecé a explicar por qué Jesús murió. Y le dije algo: cada persona que hizo algo que no está bien tiene que morir, tiene que pagar con su vida, tiene que poner su vida para cubrir ese error. Y yo le dije: por eso murió Jesús. Y él me dice: ¿por qué murió? Si él no hizo nada malo. Murió porque Él tomó tu lugar, le dije. Él tomó mi lugar. Y yo vi cuando Él me dijo: ¿por qué murió Jesús si no hizo nada malo? Vi que una revelación entró a mi corazón y entró a su corazón, una revelación nueva. Él me dijo: ¿por qué murió Jesús si no hizo nada malo? Uno de nosotros puede morir por otra persona porque tenemos defectos, y con defectos no podemos cubrir el error de otro. Pero Él, sin defectos, sin pecado, murió. ¿Sabe lo que hizo Dios? Satisfizo el juicio de Dios, la justicia de Dios. En el reino de la luz hay justicia, hay santidad y hay rectitud. Dios es santo. Dios es santo. ¿Saben lo que significa eso? Que nada impuro puede estar delante de su presencia. Nada inmundo puede estar. El pecado de la presencia de Dios. Entonces, cada vez que nosotros pecamos, el juicio tiene que venir sobre nuestra vida
El castigo tiene que venir sobre nosotros y la muerte tiene que venir sobre nosotros. Esa es la realidad. Porque Él es santo. Pero no es que Dios es misericordioso y que tiene amor, claro que sí. Pero también es santo. Y como es santo, tiene que haber castigo. Si Dios dejara que pasen todas las cosas, dejara pasar nuestros errores, lo que nosotros hacemos, lo que no le agrada, entonces siempre que hacemos algo que no está bien, nos herimos a nosotros mismos o herimos a otra persona. Pero el pecado siempre produce heridas, dolor. El pecado de otro sobre tu vida, la agresión de otro, el abuso de otra persona sobre tu vida, eso produce una marca en tu corazón. Si Dios dejara que eso pasara, entonces sería injusto porque hay personas que están sufriendo por mi culpa. Pero como Dios es santo, alguien tiene que pagar. Y Jesús recibió todo el castigo, todo el juicio, toda la condenación, toda la inmundicia, todo el pecado, todo lo recibió sobre sus hombros. Mi pecado, tu pecado, todo lo que no estaba bien, Cristo lo cargó y eso lo mató. El juicio de Dios establecido sobre él, el castigo de Dios sobre él. Él se hizo maldito, literalmente Jesús se hizo maldito y esa maldición lo mató. Porque Dios es santo, alguien tenía que pagar. Y como Dios te quería junto con Él, entonces alguien tenía que pagar para verte otra vez santo, para verte limpio, para que otra vez puedas entrar delante del Señor. Y miren, el Salmo 23, verso 3 dice, por amor de mi nombre. Quiero leérselo otra vez. Dice así, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. ¿Saben? Dios se ama a sí mismo. Dios se ama a sí mismo. Dios se ama a sí mismo más que te ama a vos. Dios se ama a sí mismo más que me ama a mí. Y el hecho de que Él se ama a sí mismo más que a mí, más que a vos, significa que Él es santo. Y se lo voy a poner de otra manera porque eso es incómodo. Nosotros, ¿en quién tenemos que tener en primer lugar nuestro corazón? ¿A quién tenemos que tener en primer lugar? A Dios. Porque si no tenemos a Dios en primer lugar, entonces somos idólatras. Las personas idólatras son las que no tienen en el centro de su vida, de su adoración, de su exaltación, de su rendición a Dios, a Cristo Jesús. Y Dios no soporta la idolatría en su pueblo, porque no lo pone en el centro y en el gobierno. Él es el rey, no hay otro reino. Y en este tiempo de adoradores sin rostro, el Señor nos va a llevar a levantar a Cristo como el Rey, como el Señor, como el único, como el centro de todo lo que vamos a hacer. La mayoría de ustedes están involucrados de una u otra manera en el ministerio, con los jóvenes o los adolescentes o con los niños o en la alabanza, en la dirección de la alabanza, como músicos. Tienen una parte en su congregación. ¿Saben? Dios se ama a sí mismo. Y Él nos creó para que levantemos su nombre porque Él es santo. Él merece ser adorado porque es digno, porque es santo. Y como Él se ama a sí mismo, Él es el centro de todas las cosas. Nosotros tenemos que levantar a Dios y Él tiene que ser el centro de nuestro corazón. Pero si Dios nos amara más a nosotros que a sí mismo, si Dios te amara más a vos que a Él mismo, entonces Dios sería idólatra porque vos estarías ocupando el lugar que Dios merece. Pero nuestro Dios no es idólatra, nuestro Dios se ama a sí mismo y por amor de su nombre nos ama a nosotros. Por amor de su nombre Él nos ha santificado. Por amor de su nombre Él nos ha lavado. Por amor de su nombre nos ha hecho reyes y sacerdotes. Porque Él se ama a sí mismo. Y como Él se ama a sí mismo, nos ama a nosotros. Como Él se ama a sí mismo, Él nos ha hecho a nosotros un nuevo reino, un nuevo género para nosotros, gente santa. Porque Él tiene que estar en el centro, porque Él tiene que ocupar el trono, porque Él es el que manda, porque en este reino hay leyes y en este reino Él ha cumplido todas las leyes a través de Cristo, a través de Jesucristo. Y todo el pecado, toda la condenación, toda nuestra basura junta, todas nuestras vergüenzas juntas, las cargó Cristo para que Él siga siendo Rey. Las cargó Jesucristo para que Él siga estando en el trono. Porque Dios tenía que establecer juicio sobre nosotros, pero en cambio lo que hizo es que envía a Jesús, envía el castigo sobre el Señor, muere cargando toda nuestra condenación, todo nuestro pecado, y Él seguía estando en el trono. La adoración, el poder, el honor seguían siendo para Él. Si no hubiera sido así, nuestro Dios sería un Dios idólatra, porque nos tendría a nosotros en un lugar que no merecemos. Pero ahora nuestro Dios ocupa el trono. Miren lo que dice, acompáñenme al libro de Filipenses.